Agradecemos mucho que estén viendo este video y para quienes leen la revista estén leyendo la transcripción de esta entrevista, que hoy tenemos el gusto de tener a una personalidad del sector salud, del ecosistema de salud en México, fundamental, una persona, además de ser un extraordinario ser humano, una muy importante referencia del ecosistema de salud en México. Héctor Valle, presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista, por compartir tu conocimiento, tus años de experiencia y todo lo que hace FunSalud con nosotros, con el público de asesores de consejo y alta dirección acá. Muchas gracias, Héctor. No, al contrario, Marco, para mí, para la Fundación Mexicana para la Salud, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros en la Fundación. Evidentemente, el poder compartir contigo, con la gente de acá, con todos los seguidores, la gente que está viendo el material que ustedes producen, es un gusto, tanto para mí como presidente ejecutivo de la Fundación, como para nuestro consejo directivo, para el presidente del consejo, el ingeniero Haxater y el grupo que trabajamos acá. Así que un gusto tenerte acá y puestos para hablar de salud y para ver cómo trabajamos todos de manera conjunta en ayudar a reducir la brecha de acceso a salud, que es siempre la gran preocupación. Cómo trabajamos en que haya una menor demanda de servicios de salud y una mayor oferta, y que así las mexicanas y los mexicanos puedan tener un mejor acceso a los servicios de salud. Y además ahora con la pandemia, bueno, tenemos una cantidad de circunstancias y de elementos que son muy importantes de revisar y que se han analizado y que hemos ido trabajando desde diferentes sectores, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Pero además del COVID, además de la pandemia del COVID, ¿qué otros retos son importantes que hoy tenemos que enfrentar como sociedad, como país, como México, y cada uno de los sectores, el sector empresarial, la organización civil, el gobierno? ¿Qué retos, además de COVID, tenemos que enfrentar y nos vamos a enfrentar en próximos años? Mira, déjame te cuento un poco cómo vemos nosotros la problemática de salud en general. Salud históricamente ha tenido una subinversión, el área de salud en el país. Hablamos de más de 30 años de subinversión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nos comparamos con otras geografías en el mundo, si hablamos, por ejemplo, de los países de la OECD, ellos invierten alrededor del 8.9% de su Producto Interno Bruto en salud. Nosotros estamos invirtiendo cercanos al 5%. Entonces, cuando comparas ese 5% contra el 8.9% y lo llevas a lo largo de 30 años, pues esa subinversión va generando una problemática importante. ¿Cómo se refleja esa subinversión en salud? Se refleja evidentemente en que hay afectación en 3 materias prioritarias. La primera es la falta de acceso a personal de salud, llámense médicos, especialistas, enfermeras, técnicos. La segunda, infraestructura médica, y la tercera, medicamentos y dispositivos. Debemos de recordar que México es un país que está dejando de ser joven. Nuestra distribución etaria ha ido cambiando y cada vez nos estamos mudando a ser un país, digamos, más viejo. ¿Qué implica eso? Y lo decías perfectamente cuando se da la pregunta, implica que el tipo de enfermedades que estamos desarrollando son enfermedades diferentes. ¿Cómo se entiende eso? Es muy sencillo cuando comparamos qué pasa con un niño o con un adulto. ¿En qué momento? Cuando llevamos un niño al médico y lleva mamá o papá a ver al doctor, al niño, lo que normalmente observamos es que la afección es una afección menor, que puede ser curada típicamente en 7 días. ¿Por qué? Porque es una fiebre, es una diarrea, es una gripa, y eso a lo largo de 7 días con los medicamentos prudentes y la atención, ese niño está sano. ¿Qué pasa con un adulto? Un adulto normalmente lo que ha desarrollado es obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión, y son enfermedades que normalmente acompañarlas es el resto de la vida. Un paciente que es hipertenso o un paciente diabético normalmente van a tomar medicamento a partir del día que se identifica que tienen la dolencia hasta el final de su vida. Si ustedes revisan y pensamos en el costo de eso solamente en materia de medicamentos, pues uno fue de 7 días. Entonces decía, somos un México que ha subinvertido en salud, que está evolucionando su tipo de enfermedades, hacia enfermedades que llamamos de crónico y crónico-degenerativas, como las mencionadas antes, diabetes, hipertensión, colesterol. Y entonces el costo de esa atención es mayor. Entonces, si invertimos poco y ahora tenemos ese tipo de enfermedades, y cuando llega la persona a la búsqueda del sistema de salud, encuentra que no está el médico, o no está la infraestructura, o no están los medicamentos, entonces el problema se hace muy complejo. Entonces, déjame
pensar y que me acompañes en la idea de cómo vamos a trabajar en esa ruta. Bueno, precisamente cuando hablamos de falta de personal de salud, el problema está en que en ocasiones no tenemos los especialistas en las geografías correctas. Un ejemplo de eso es, tenemos pocos oncólogos en el país y sabemos todos que oncología es un tema hoy de alta demanda. Entonces, o tenemos pocos endocrinólogos. México tiene menos de 900 endocrinólogos en todo el país. Para que tú y tu auditorio lo conozcan, pues entre el 12 y 14% de la población tiene diabetes. Imagínate, para una población de 125 millones, la cantidad de personas que tienen diabetes, y solo hay el especialista que trata diabetes, es el endocrinólogo. Solo hay un pequeño grupo de médicos endocrinólogos. Entonces, la cantidad de pacientes que tendrían que ver los endocrinólogos sobrepasa la capacidad humana de dar consulta. Entonces, la primera problemática es no hay la especialidad en la medida que se requiere. El segundo, no está en las geografías donde se requiere. Hay varios estados donde no hay más que menos de 5 endocrinólogos en todo el estado. Cuando tú piensas en un estado en el que hay solo 3, 4, 5 endocrinólogos, se hace muy complejo atender a esa población. Imaginemos que estamos de cara a una persona que tiene diabetes y no encuentra el médico. O finalmente lo encuentra. Ya que lo encuentra, el médico le manda a hacer una serie de estudios. Entonces, si no está la infraestructura para acompañar lo que el médico está buscando, hay una falta de acceso. Entonces, la falta de acceso se puede haber dado porque no estaba el médico en tiempo y forma, porque no está la infraestructura. Si ya está en el médico y la infraestructura, pues se necesita una receta que se necesita surtir. Entonces, ahora si no se cumplió, que estaba el médico, estaba la infraestructura y no está la medicina, pues no se completa el círculo completo. Entonces, el trabajo que todos hacemos todos los días en la Fundación es entender esas brechas y ver cómo ayudamos a cerrar las brechas para garantizar una mejor, una salud mejor para la población. Ese es un tema que, como tú bien lo mencionabas, no tiene que ver con COVID, tiene que ver con la problemática diaria de nuestro sistema de salud. Sin duda, la pandemia puso en evidencia esto. Por ejemplo, en el caso de pandemia se vio claramente la falta de algunas especialidades como médicos de terapias intensivas, de terapia crítica, neumólogos, ventiladores en el caso de su infraestructura, medicamentos precisamente de analgesia en general. Entonces se mostraron las falencias de la falta de recursos que se ven claramente en la falta del personal de salud, de la infraestructura o los medicamentos o los dispositivos. Exactamente, ¿no? Y creo que justo tocas un tema bien importante, ¿no? Porque adicionalmente, por ejemplo, en muchas facultades de medicina ni siquiera hay temas de oncología, ¿no? Para médicos. Entonces, también, además también de esta falta importante, ¿no? de médicos y de tenerlos en las zonas adecuadas, también la parte educativa, tanto del propio médico como también de la población en general, ¿no? De repente tenemos ciertos síntomas, que si de por sí con el COVID era complicado, ¿no? Por la característica de los síntomas que se pueda confundir con otras enfermedades, también tenemos otros síntomas de otras enfermedades que de repente ni siquiera sabemos que son sintomatología de una enfermedad, ¿no? Entonces tenemos un trabajo bien importante y bien complicado de hacer, y adicionalmente un tema tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en México no tenemos un certificado, un expediente clínico, ¿no? electrónico en el país. Y hablando de tecnología, desde FunSalud, ¿qué retos ven que tiene el país en términos de digitalización, de poder llevar esta información? Porque a lo mejor yo soy un paciente que no tiene un correcto tratamiento, encuentro al fin un radiólogo, un oncólogo, un endocrinólogo que me pueda ayudar, ¿no? para dar tratamiento a mi situación, y a lo mejor yo me tengo que mover a uno de los institutos nacionales desde mi estado hacia el centro del país, y mi expediente médico, pues a lo mejor a veces es literal papelito, ¿no? anotado, y no hay nada digital. En términos digitales, ¿cómo está la situación en el país y qué sigue? Pero déjame te digo, estás abarcando muchos temas en esa pregunta, ¿no? Sin duda, la pandemia dejó claro cómo tenemos que trabajar mucho en, primero, el incorporar temas como atención a distancia, ¿no? Una de las partes que decías es cómo ayudamos para que estos pacientes no se muevan de una geografía a la otra. Hacer venir a Tere o a Toño, que viven en el interior de Oaxaca, ¿no? y hacerlos venir hasta la Ciudad de México es altamente complejo.
Y es altamente complejo porque muy probablemente Toño y Tere nunca salieron de su pueblo. Llegar y ver la Ciudad de México con toda la complejidad para ser tratado aquí no es un tema menor. Entonces tenemos que encontrar maneras de acercar la salud a la población. Y antes decía yo, mira, si hay pocos médicos, pues ¿cómo juntamos la población y los médicos? Y una medida tiene que ver con toda la visión de salud digital que estás hablando. En eso hemos estado trabajando en la Fundación Mexicana para la Salud, específicamente en el Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías bajo el liderazgo del Dr. March, en generar realmente una nueva propuesta de legislación en materia de salud, misma que ya fue concluida, que está siendo en este momento discutido en la Cámara de Diputados y que realmente nos permita incorporar algunas nuevas visiones de cómo debe ser la salud digital. Por ejemplo, la existencia de la salud de la atención a distancia, que hasta ahora no está descrita como tal en la ley. Se da, pero se da, digamos, fuera del realmente el reconocimiento de la ley que debe hacerlo así. Segundo, hay un trabajo grande que se está haciendo en materia también de expediente, hay un trabajo grande que se está haciendo en materia de todas las partes de las apps, ¿no? Y de todo el mundo digital y cómo eso puede ayudar a acompañar la salud de los pacientes. Nosotros no tenemos duda, hemos trabajado en la Fundación Mexicana para la Salud en la identificación de todas aquellas tecnologías que podrían transformar la legislación para poder trabajar, aceptar ese producto o esa nueva tecnología y regularla de manera apropiada. Entonces así es, todo el tema de salud digital es un tema grande, lo vemos como algo muy positivo, lo vemos con la capacidad de poder ayudar a cerrar la brecha al acercar a los médicos y al personal de salud a la población. Yo creo que ese es un trabajo súper importante que están haciendo en FunSalud, poder dar acompañamiento no solamente a temas de salud en general, sino de manera muy particular en temas puntuales a las empresas que están incursionando en el sector salud o que ya forman parte del sector salud, y el trabajo colaborativo que hacen con otras instituciones, otras empresas, otros organismos, como por ejemplo con AMIF, que recientemente organizaron el primer Congreso Latinoamericano de Longevidad. A partir de este tipo de interacciones con, por ejemplo, AMIF, con otras organizaciones, ¿qué recomendaciones tú podrías darle al resto del ecosistema de salud en México para seguir fomentando este trabajo conjunto y para poder seguir trabajando unidos en vez de estar viendo las diferencias y tal vez de ver qué gano yo como organismo, qué gano yo como empresa, qué gano yo como gobierno, de buscar esta unificación real de todas las partes del ecosistema? A ver, nosotros somos unos fervientes creyentes de que tenemos que desarrollar todo de manera conjunta. El ejemplo que daba hace un rato, por ejemplo, la parte de salud digital, ese es un trabajo hecho con todo el ecosistema, donde precisamente el Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en Salud de la Fundación Mexicana para la Salud llamó a todos los jugadores. Llamó a todos los jugadores a discutir, a entender la visión de todos, a empezar a sumar, a empezar a entender la ruta correcta. En el trabajo que hacemos, por ejemplo, en materia de nutrición, también un trabajo grande se hace escuchando a todos, escuchando qué tiene que decir el Instituto Nacional de Nutrición, qué tiene que decir el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología, y que entonces vayamos sumando la visión de unos y otros para realmente ir aprendiendo. Ese tema lo hacemos también en materia de cáncer. Estamos trabajando actualmente en el levantamiento de toda la infraestructura oncológica del país, en un trabajo que el liderazgo es nuestro para sacarlo adelante, y ahí vamos y entendemos con todas las instituciones lo que hay disponible. ¿Para qué nos sirve eso? Para después entender qué es lo que falta y dónde podemos ayudar a cerrar la brecha. Cómo aprovechamos mejor los recursos tanto públicos como privados. Y quería yo llegar justo a eso, cuando decías cómo sumamos, primero entendiendo que el ecosistema es un ecosistema de salud, donde actuamos público, privados, todos juntos, y donde entre todos lo tenemos que alimentar. Durante la pandemia, un ejercicio muy lindo que logramos hacer es precisamente que sea la colaboración público-privada en materia de pacientes que eran pacientes públicos, que eran atendidos en los hospitales privados, y después la institución remuneraba a los hospitales privados por haber hecho eso y en agradecimiento haberse hecho cargo de algunos pacientes. Ese tipo de ejemplos son cosas que destacamos como algo muy positivo. Dijiste tú antes, AMIF, trabajamos bastante en la mano de AMIF, como lo hacemos
con otras entidades, como lo hacemos con la misma Cámara de la Industria Farmacéutica, como lo hacemos con la Asociación Mexicana de Dispositivos, ¿no? Es decir, buscamos ese ejercicio, o con la de seguros, ¿no? Con la AMIS, que trabajamos también mucho, buscando siempre sumar. Estamos nosotros convencidos que México es uno. Es tu México, es mi México, es nuestro México. Y tenemos todos que trabajar por ese México buscando cómo sumar. Te cuento un poco de longevidad. Hicimos precisamente hace unos días un evento con la visión de que tenemos que empezar a hablar sobre longevidad. Estamos viendo muchas tecnologías nuevas llegando, y entonces eso nos va a permitir pasar de expectativas de vida, digamos, entre los 75, alrededor de los 75, 78 años, y vamos a ver crecimientos importantes. Y eso tiene implicaciones muy grandes para el sistema, no solo de salud, sino, como le decías bien, para el país, para el mundo. El más evidente es cuando pensamos que las personas piensan en que van a vivir hasta los 75 años. Y entonces a los 55, 60 están pensando en jubilarse. Y porque van a vivir 10 años más, y estos ya me los voy a vivir más tranquilo. Y cuando se pagan, ¿qué pasaría si esa misma persona viviera hasta los 115? Y la pregunta es si lo que tienes ahorrado te alcanzaría para ir desde los 65 hasta los 115, ¿no? Entonces, tiene uno que pensar todo lo que eso implica en materia de salud, pero también en materia de pensiones, ¿no? Claro. Esa revisión de qué eso implica para la sociedad en el modelo completo. Entonces, ahí hay una reflexión padre. Hablamos sobre longevidad, hicimos un foro visto en 3 partes. La visión global de realmente la gran investigación que se está haciendo en longevidad. Dimos un espacio para hablar con inversionistas también, con fondos de inversión, con family offices, con fondos de pensión, que nos pudieran orientar ellos cómo invierten, por qué invierten y cómo fomentamos la inversión en longevidad. Y uno tercero, entender en la región, en América Latina, realmente cómo se ve longevidad. Fue muy interesante observar la discusión entre los diferentes grupos de longevidad, ¿no? Como tal, el concepto de longevidad, y por otro lado también el de envejecimiento saludable, que son 2 arenas diferentes, pero realmente estamos viendo y transicionando a entender en dónde estamos parados, pero buscando realmente pensar cómo vamos a llegar a muchos más años de vida y después las implicaciones de eso de manera general. Y está padrísimo esto que están haciendo. Yo creo que cada uno de los esfuerzos que se van haciendo de manera individual y además en conjunto ayudan muchísimo, ¿no? Y poder entender esta parte que a veces yo siento en México nos comen un poco los pendientes, ¿no? Entonces nos alistamos ya que tenemos el problema encima. Entonces yo creo que es fundamental irnos preparando para temas como longevidad, llegar a 115 años, podernos preparar para poder atendernos en un buen hospital, prepararnos para la próxima pandemia que pueda ocurrir, que esperemos tarde mucho, ¿no? Y estemos listos para ese momento. ¿Qué otras actividades? Tengo entendido, recientemente también liberaron el reporte de mejores hospitales privados en México. ¿Qué más viene para FunSalud? Y que las empresas nuevas que estén saliendo, por ejemplo, las nuevas ONGs que estén saliendo, que estén entrando al ecosistema, ¿qué pueden esperar de FunSalud y cuáles son los próximos retos que enfrenta FunSalud? A ver, te cuento primero. Sí, liberamos recientemente el ranking de hospitales privados. El ranking de hospitales privados es un trabajo hecho en conjunto con la Fundación Mexicana para la Salud, con Bluetooth en el liderazgo del doctor Eduardo González Piedra. Esta es la segunda edición que hacemos. La verdad es que hemos tenido una recepción muy buena del tema. Debo decir, de la población en general, comentarios muy positivos, pero también muy importante de los hospitales privados mismos. De los hospitales que, como tú sabes, cuando te evalúan o pasa un ranking de estos, pues todo el mundo tiene preocupación y después probablemente no necesariamente nos gusta dónde quedamos en ese ranking. Mira, lo que es importante del ranking es que trabajemos todos por hacer un sistema de salud cada día mejor. Y esa es la parte que yo destaco como muy, muy positiva de los hospitales privados. Los hospitales privados en los últimos años han tenido una colaboración brutal con el gobierno justo durante la pandemia y en esta mejora constante del sistema de salud. Ellos son claves en eso. Ellos son claves en seguir mejorando. El ranking está estructurado de tal manera que hay un ranking por geografía, hay un ranking también por especialidad,
¿ok? Y también a lo largo de ese ranking, la metodología que se utiliza permite entender cómo está el talento, ¿no? Permite entender cómo está la tecnología en cada uno de los hospitales, cómo están los procesos, los resultados y la percepción. Queremos hacer también el ranking de hospitales públicos y eso representa también un trabajo grande. Quiero decir que para llegar al ranking de la calidad que viste en esta edición, son más de 4 años de trabajo. Es decir, la gente realmente pensaría que eso es fácil y realmente hay todo un proceso de trabajo muy estructurado, con una metodología muy robusta, con expertos de primer nivel en ese ejercicio que participaron y nos acompañaron en la visión, en la metodología, en el diseño de la misma. Y decir, esto es un ranking que realmente es robusto. Entonces, seguiremos trabajando el ranking. Nosotros estamos estructurados por consejos promotores. Un consejo promotor de nuevas tecnologías en salud, que es el que está trabajando la parte de la legislación en materia de salud digital, que está haciendo de manera periódica eventos realmente que habla sobre las nuevas tecnologías en salud. El año que viene tiene una agenda grande también para hablar de las nuevas tecnologías en materia de hospitales, donde va a presentar a los hospitales las tecnologías nuevas que se están dando. Y así como hicimos la parte de legislación o de regulación en materia de salud digital, lo haremos también para genómica. Es el siguiente que estamos trabajando, que es una parte muy importante. Se está trabajando en una visión de tener una ley de alimentación para el país y guías de alimentación. Estamos también trabajando en el Consejo de Calidad en la Atención con el ranking y con la incorporación del ranking de hospitales públicos. Estamos trabajando en el Consejo Promotor de Bienestar y Salud Mental en una visión muy integral de cómo atajar el tema de salud mental, educando desde las empresas, educando en la casa y también acompañando en conjunto con la Fundación Origen en la atención domiciliar de problemas de salud mental, que como ustedes saben ahora con la pandemia también se han hecho más evidentes problemas de ansiedad y de depresión específicamente. Entonces ese es otro trabajo que está en proceso. Hemos trabajado en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y algunos otros expertos en entender cómo nos preparamos para las pandemias. Vimos esta pandemia, qué pasó bien, qué pasó mal y cómo deberíamos de transicionar hacia la posibilidad de otras pandemias. Estamos trabajando en una serie de proyectos importantes en materia de cáncer, hablando de algo que llamamos Código Cáncer. Código Cáncer hace algunos años, como tú recordarás y como el auditorio recordará, se dio el llamado Código Infarto. Y en un evento cuando me hablan para hablar de cáncer, una de las reflexiones que yo hacía es, así como vemos esa urgencia en el tratamiento de un infarto, porque en muy pocos minutos una persona se puede morir, deberíamos tener la misma preocupación cuando encontramos cáncer. Totalmente. Y hacer un diagnóstico acelerado, rápido, entender lo que está pasando y empezar a dar tratamiento a esa persona de manera inmediata. Y entonces de ahí acuñamos el nombre de Código Cáncer y empezamos a trabajar en esa ruta. En un trabajo que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Cancerología, en el liderazgo del doctor Arriete y de la doctora Bautista, y donde estamos realmente entendiendo qué pasa en cáncer y cómo ayudamos a reducir las brechas de tratamiento y el tiempo de tratamiento. Con un trabajo intensivo de parte de la doctora Bautista sobre la navegación de pacientes. También debo decirte que estamos trabajando y que nos da mucho gusto en el desarrollo de algunos planes estatales de salud en coordinación con algunos gobiernos de los estados para preparar lo que deben ser sus siguientes 6 años de trabajo. Durante 2022 iniciaremos ya con el trabajo de la propuesta de salud de la Fundación Mexicana para la Salud, de cómo debe ser el sistema de salud del 2024 hacia el 2030. Históricamente hemos hecho un análisis del sistema, paramos, analizamos y proponemos cómo debería ser el análisis, cómo debería ser el sistema hacia adelante y trabajamos un documento oficial que vamos a iniciar el año que viene y que le entregaremos a los candidatos a la presidencia en el 2024. Y déjame acabar con un tema que me gusta también mucho, que es hablar sobre equidad. Hemos hecho un laboratorio de equidad en salud. Ese laboratorio lo que hace es un análisis de diferentes poblaciones en el país para intentar entender qué pasa en esas poblaciones. Y ahí hemos encontrado una gran receptividad de los empresarios en apoyar la comunidad de donde vive la mayor cantidad de sus colaboradores. Y entonces hacemos en conjunto con esa empresa una evaluación de qué pasa en una comunidad. A partir de esa evaluación
se define qué intervenciones podemos hacer para ayudar a cerrar las brechas en esa comunidad. Y entonces los empresarios, de manera conjunta con los gobiernos, ya sea estatales o de alguna población puntual, trabajan en desarrollar esas intervenciones y ayudar a cerrar la brecha que encontramos. Entonces, me has dado hoy una oportunidad increíble de platicarte algunos de los proyectos. Y bueno, sé que me he extendido y conté de muchos, pero la verdad te agradezco un montón y a tu disposición para alguna otra duda o algo que quisieras. Yo creo que con esta parte tan importante de todos los proyectos que están realizando y que de entrada los felicitamos y agradecemos su trabajo, su esfuerzo que tiene Funsalud y todo su equipo, porque creo que este tipo de iniciativas que están teniendo van a ser clave para que no nos vuelva a pasar lo que ya pasó. A través de la planificación desde ACAD, por ejemplo, nosotros, nuestro expertise está en gobierno corporativo, está en la planificación estratégica para las empresas. Entonces, entendemos totalmente que la planificación es fundamental para poder dar solución a tantos problemas. Y a través de la planificación y tantas iniciativas, pues queremos felicitarlos y yo creo que seguramente la audiencia coincidirá en que el trabajo que están haciendo desde Funsalud es fundamental para el país. Les agradecemos, te agradecemos a ti por la entrevista, por este tiempo. Yo sé que tu agenda es muy, muy complicada, entonces te agradezco muchísimo el tiempo y agradecemos a Funsalud por todo lo que están haciendo. No, al contrario, Marco, nosotros agradecemos acá. Respetamos mucho ese trabajo que ustedes hacen en el tema de visión corporativa. Nos parece importante el que en esa visión, y sé que ustedes lo hacen, pero lo quiero reforzar, el cómo trabajamos con todos los colaboradores de las empresas, ¿no? Cómo vemos este tema que nosotros hemos dado a llamar el compromiso por la salud. Ese compromiso que el empresario tiene además con sus colaboradores. Un compromiso por ver que tenga una situación de salud sana, que tenga buena nutrición, que tenga activación física propia y que también apoyo en materia de salud mental. Hoy la NOM 035 tiene componentes de esa naturaleza. A nosotros nos parece que tiene que ser un ejercicio integral, donde realmente el empresario, las diferentes empresas, se comprometan en el trabajo con sus colaboradores y en el estado de salud de sus colaboradores. Con esas 4 visiones: ¿cómo está mi salud? Mi nutrición, reforzar la parte de activación física y de salud mental. Así que no tengo duda que de manera conjunta CAD y Funsalud podemos trabajar con todas esas empresas en mejorar realmente eso. Todos estamos comprometidos por México y, como dijimos antes, México es uno, Marco. Es tu México, es mi México, es nuestro México. Así que sigamos trabajando por México y desde la Fundación Mexicana para la Salud también un agradecimiento y felicitación para ustedes en acá.